No hay nada más antibolivariano que el chavismo. El chavismo, desde el punto de vista ideológico, es la antítesis del pensamiento de Bolívar. Bolívar era más liberal que John Locke. En todo el discurso, lo que muestra es una mortificación porque el poder del Estado se imponga sobre las libertades de los ciudadanos. Muchos suelen repetir frases aisladas de Simón Bolívar para defender sus propias ideas políticas, sobre todo cuando dicen que él condenaba mantener a un hombre mucho tiempo en el poder porque eso generaba tiranías y dictaduras. Yo quiero que ustedes escuchen estas frases que tengo del discurso de Angostura y me digan si no es absolutamente antagónica con lo que el chavismo nos ha traído a los venezolanos. La primera, la continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Sigue el Libertador en el Congreso de Angostura. Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, de donde surge la usurpación y la tiranía. Pero lo cierto es que esa visión liberal es solo una parte muy pequeña de la historia. Y si uno se adentra de verdad en los hechos, en el pensamiento de Bolívar, descubre que su evolución ideológica fue mucho más compleja y que de hecho terminó siendo totalmente todo lo contrario a lo que hoy muchos liberales pretenden vender. Todos los que lucharon por la independencia de América eran liberales, desde el norte hasta la Patagonia. Thomas Jefferson, Madison, Washington en Estados Unidos, hasta el general San Martín en Argentina, eran todos liberales. Miranda, Bolívar, Juan Germán Rocio, que fue el redactor de la Declaración de Independencia y de la Constitución que salió del Congreso de Angostura, lo que proponían era una sociedad de hombres libres, con un Estado limitado. Bolívar sí comenzó siendo un gran admirador del liberalismo clásico, claro que sí, inspirado en la Revolución de Estados Unidos de 1776 y de Francia de 1789, creyendo en la libertad, en los derechos naturales y en la república representativa. Incluso él soñaba con que los pueblos americanos pudieran gobernarse bajo esos mismos principios de Jefferson, de Washington. ¿Sí? Él había proclamado eso. Pero cuando la realidad le golpeó de frente, cuando vio el caos, las divisiones, las traiciones, la falta de educación política y el egoísmo regional que se desataba en las nuevas repúblicas entre 1811 y 1820, entendió que ese modelo no podía funcionar en Hispanoamérica. Mientras en el norte las colonias inglesas ya tenían siglos de autogobierno y una población educada en la gestión pública, aquí los pueblos salían de 300 años de monarquía absoluta, sin instituciones sólidas ni formación cívica. Y por eso Bolívar, al ver cómo se desmoronaban las repúblicas nacientes, comprendió que la libertad sin orden solo generaba anarquía. Esa transformación se refleja claramente en su célebre Carta de Jamaica, escrita el 6 de septiembre de 1815, donde ya expresa una fuerte desconfianza hacia los Estados Unidos al afirmar que parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Una frase poderosa que marca su ruptura moral e ideológica con ese país. A medida que maduró, sobre todo entre el año 1819 y 1826, Bolívar empezó a defender la idea de que los pueblos necesitaban primero unidad, educación y estabilidad antes de poder sostener una democracia verdadera. Y por eso su visión política se volvió más centralista, más realista, incluso autoritaria, en el sentido de que buscaba una autoridad fuerte que garantizara primeramente la supervivencia de la independencia recién conquistada. En su proyecto de constitución para Bolivia, promulgado el 25 de mayo de 1826, propuso una presidencia vitalicia, no porque quisiera ser rey o un tirano, sino porque había comprendido que el cambio constante de gobierno y la ambición de los caudillos solo debilitaban la república. Su idea era crear una figura de autoridad estable, con poder moral y con la misión de mantener el orden y la libertad al mismo tiempo. Muchos lo malinterpretaron, pero él mismo lo dijo. No aspiramos a otra cosa que a establecer una autoridad fuerte para mantener la libertad. Y en esa frase se resume su pensamiento final. Sin orden, la libertad muere, no hay libertad. Pero este cambio de visión no fue capricho, fue el resultado de años de guerra, de ver traiciones y de entender que los mismos que se llenaban la boca hablando de libertad desde el norte solo querían poder personal. Y aquí entra también una figura clave que muchos olvidan, Francisco de Miranda, el precursor. Miranda fue quien primero intentó buscar el apoyo de Estados Unidos para liberar
a América y fue él quien descubrió en carne propia que ese país no era confiable. En 1798 y 1805, Miranda viajó al norte buscando alianza y ofreció su proyecto de independencia al presidente Thomas Jefferson y luego a James Madison, encontrando promesas vacías y un claro interés geopolítico disfrazado de amistad. En realidad, Jefferson veía con desconfianza la independencia de las colonias españolas porque temía que el caos en el sur afectara el comercio norteamericano. Estados Unidos ya mostraba su tendencia expansionista, su deseo de influir en el continente bajo el manto de la libertad, algo que Miranda detectó mucho antes que Bolívar, y por eso decidió orientar sus contactos hacia potencias europeas e incluso hasta Rusia, donde en 1806 fue recibido por la zarina Catalina II y luego su sucesor Alejandro I, quien veía en la independencia americana una oportunidad para debilitar a Inglaterra y a España sin intervenir directamente. Esa es la razón por la cual hacia el final de la lucha Bolívar y los patriotas buscaron apoyo en otras potencias y no en Washington. Ellos sabían perfectamente que la joven República del Norte tenía doble discurso. Proclamaban libertad mientras mantenían esclavitud, que por cierto fue abolida solo en el año 1865, medio siglo después de nuestra independencia, y continuó avanzando territorialmente hacia el oeste con una voracidad imperial que luego se conocería como el Destino Manifiesto. Por eso Bolívar, ya con una visión geopolítica más madura, especialmente tras el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826, advirtió que los Estados Unidos eran una amenaza para la estabilidad de América Latina. Y sus palabras no fueron casualidad ni exageradas. Él sabía que el verdadero peligro para la independencia no era España, que ya de por sí estaba totalmente derrotada, sino el nuevo imperio que nacía disfrazado de democracia. De hecho, cuando uno estudia a fondo la correspondencia de Bolívar, ve cómo su desconfianza hacia los norteamericanos se convierte en una convicción. América debía unirse bajo su propio sistema, no bajo el molde o modelo extranjero. Por eso fundó la Gran Colombia en 1819 y por eso promovió el Congreso de Panamá de 1826, porque soñaba con una confederación latinoamericana que pudiera resistir las presiones extranjeras, especialmente las del norte. Y aquí está el punto clave que muchos ignoran. El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela no comenzó con Chávez, ni en el siglo XXI, ni con la Revolución Bolivariana moderna. Ese choque tiene raíces históricas, señores, raíces profundas, nacidas desde los tiempos mismos de la independencia, cuando Bolívar, Miranda y los grandes próceres comprendieron que el norte no era el ejemplo, que parecía ser, sino el rival inevitable en el tablero político del continente, incluso en 1829, poco antes de su muerte. Lo que se defiende en esta cuenta es el ideal del liberalismo clásico, lo mismo que defendió Bolívar. Lo que dice Bolívar en ese discurso es exactamente lo mismo que proponemos nosotros: limitar el Estado para empoderar a los ciudadanos. Así que cuando hoy alguien cita a Bolívar para defender el liberalismo o para atacar a los gobiernos fuertes de América Latina, es importante recordar que el libertador terminó rechazando el modelo estadounidense. No porque odiara la libertad, sino porque entendió que la verdadera libertad se defiende con soberanía, se defiende con unidad, con conciencia, no con discursos vacíos ni con la dependencia de potencias extranjeras. En resumen, señores, la historia es mucho más profunda de lo que nos enseñaron, de lo que nos contaron. Bolívar no cambió su ambición, no cambió por ambición, cambió porque descubrió la verdad del mundo en el que vivía. Y si algo nos dejó como legado es la advertencia de que ningún país debe confiar ciegamente en el poder del norte, porque esa desconfianza no nació en el siglo XX, sino en los días mismos de nuestra propia independencia como venezolanos.